La mujer apache fue atada como carnada para lobos. Solo un vaquero oyó su último grito. El sol comenzaba a asomarse sobre las vastas llanuras del oeste, pintando de naranja y dorado la tierra seca y polvorienta. Entre los matorrales y las suaves colinas, una joven mujer apache caminaba con cuidado, observando cada detalle a su alrededor. No estaba sola, su familia vivía cerca, en pequeñas chozas de madera y piel que se levantaban dispersas, siguiendo la tradición de su gente. La vida no era fácil, pero estaban acostumbrados a enfrentarse a los desafíos de la naturaleza y de los que llegaban de tierras lejanas, buscando expandirse y ocupar nuevos territorios. La joven, que apenas había alcanzado la adultez, conocía cada sendero y cada río que cruzaba la región. Aprendió a reconocer los sonidos del viento, de los animales, e incluso de los forasteros que se aventuraban sin cuidado por aquel paisaje. Su familia le había enseñado a ser alerta, a moverse con sigilo y a respetar cada forma de vida. Los días comenzaban temprano, mientras el sol apenas tocaba el horizonte, ella ya estaba recolectando raíces, buscando frutos y observando los cielos para predecir el clima. Cada paso que daba estaba lleno de propósito, cada movimiento tenía un sentido, una necesidad de sobrevivir y cuidar a los suyos. Los colonos llegaban poco a poco, y con ellos traían herramientas nuevas, caballos y carretas, pero también costumbres y normas que no coincidían con la vida que los apache conocían. A veces, los encuentros eran amistosos, otras, la desconfianza crecía y se convertía en tensión. La joven había escuchado historias de otros pueblos que habían tenido que marcharse, de familias que perdieron su hogar o sus pertenencias. Por eso, cada día que pasaba, ella se aseguraba de mantener a salvo a su familia, de observar el entorno y de no llamar la atención de quienes podían representar un riesgo. Aquel día, mientras caminaba por un sendero polvoriento, la joven pensaba en las historias que su madre le contaba sobre los ancestros. Historias de viajes largos, de ceremonias bajo la luna llena, de momentos de alegría y de tristeza que formaban parte de la vida de su gente. Recordó especialmente las enseñanzas sobre la importancia de la paciencia y de la observación, porque en la naturaleza, cada sonido y cada movimiento podía ser importante. Aprender a escuchar era aprender a vivir. Mientras avanzaba, podía escuchar el rumor de un arroyo cercano. El agua corría suave entre las piedras, reflejando los primeros rayos de sol. La joven se acercó y bebió un poco, disfrutando de la frescura. Allí, en ese momento, sintió una calma pasajera. Los problemas y preocupaciones del día parecían distantes, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Pero sabía que la tranquilidad era efímera, la vida en las llanuras requería estar siempre alerta. El aire estaba fresco, cargado con el aroma de la tierra húmeda y de las flores silvestres que crecían cerca del río. A lo lejos, los caballos pastaban, y el sonido de sus cascos sobre la tierra parecía marcar un ritmo tranquilo. La joven se sentó un momento en una piedra plana, pensando en cómo cada día traía nuevas responsabilidades. Sus padres confiaban en ella, y ella deseaba demostrar que podía ser fuerte y sabia, siguiendo las enseñanzas de su familia y respetando la naturaleza que los rodeaba. En esos momentos de reflexión, también pensaba en los sueños que tenía para el futuro. Soñaba con poder recorrer más allá de las llanuras conocidas, conocer otros pueblos de su gente, aprender nuevas formas de arte y compartir historias que pudieran enseñar a los demás. Cada día estaba lleno de lecciones, y ella absorbía cada experiencia con atención, como si cada detalle contara para formar la persona que quería llegar a ser. La joven también notaba cómo cambiaba la luz a medida que el sol subía. Las sombras se acortaban, y los colores de la tierra y del cielo se volvían más intensos. Podía ver la vida en movimiento, los pájaros que se preparaban para buscar alimento, los insectos que revoloteaban entre las flores y el agua del río, e incluso los pequeños animales que se movían con cautela por los arbustos. Todo estaba conectado, y ella lo comprendía con claridad. La observación era parte de su identidad, era un recordatorio constante de que la vida, aunque desafiante, estaba llena de belleza y aprendizaje. A lo largo de la mañana, la joven continuó su recorrido.
Cada paso la acercaba a la choza donde su familia realizaba tareas diarias, preparar comida, cuidar a los más pequeños, mantener el orden de la vida cotidiana. A veces se detenía a recoger hierbas o frutos que podrían ser útiles, y otras veces simplemente disfrutaba del paisaje, sintiendo el viento en el rostro y escuchando los sonidos que la rodeaban. Su vida, aunque llena de responsabilidades, también tenía momentos de libertad y conexión con la tierra. Mientras avanzaba por un sendero más estrecho, pensaba en los cambios que había visto durante los últimos años. La llegada de los colonos, el crecimiento de sus asentamientos, la necesidad de adaptarse y proteger su territorio y su cultura. Cada día requería decisiones cuidadosas y cada acción podía tener consecuencias inesperadas. Por eso, la joven caminaba con cuidado, observando el terreno, reconociendo cada árbol, cada piedra y cada señal que pudiera indicar la presencia de otros. La joven estaba consciente de la fragilidad de la vida en las llanuras, pero también de su capacidad para aprender y crecer. Cada amanecer traía nuevas oportunidades de entender el mundo, de fortalecer los lazos con su familia y de mantenerse firme frente a los desafíos. Mientras el sol continuaba su ascenso, ella sentía una mezcla de temor y esperanza, temor por los riesgos que podrían surgir, pero esperanza en la fuerza de su comunidad y en la sabiduría que heredaba de sus ancestros. Y así, mientras la mañana avanzaba y el viento susurraba entre los árboles y arbustos, la joven continuaba su camino, consciente de que cada día contaba, que cada momento tenía valor y que su atención y cuidado podían marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Con cada paso, aprendía más sobre la vida, sobre la naturaleza y sobre sí misma, preparándose para enfrentar lo que vendría con valentía y determinación. Mientras la joven continuaba su camino por la llanura, una sensación de alerta comenzó a crecer en su interior. No era miedo, sino una intuición profunda que le había enseñado su madre desde pequeña. A veces, lo que se percibe antes de ver es más importante que lo que se puede tocar o escuchar. Caminaba despacio, observando cada movimiento de los animales, cada sombra que se proyectaba sobre la tierra y cada sonido que llegaba a sus oídos. La naturaleza le hablaba de formas que solo quienes vivían atentos podían comprender. A lo lejos, el horizonte parecía más amplio de lo habitual. Podía ver cómo el sol se reflejaba en las colinas, haciendo que los colores del paisaje parecieran cambiar con cada minuto. La joven sintió un extraño cosquilleo en el estómago, una mezcla de curiosidad y cautela. Decidió detenerse un momento para analizar su entorno y asegurarse de que no había obstáculos que pudieran ponerla en problemas. La observación pausada le permitió notar pequeñas huellas en la tierra, tal vez de un animal que había pasado recientemente. Cada detalle era importante, cada indicio podía contarle algo sobre el mundo que la rodeaba. Mientras inspeccionaba el terreno, recordó las historias que su abuela le contaba sobre los ancestros que caminaban por estas mismas llanuras. Historias de días largos bajo el sol, de noches estrelladas junto al fuego y de viajes que cruzaban ríos y montañas. La joven podía imaginarse a aquellos hombres y mujeres, moviéndose con cuidado y respeto por la tierra, aprendiendo a convivir con el entorno y con quienes también lo habitaban. Aquellas historias le enseñaron que cada paso debía ser medido y consciente, porque la vida en las llanuras dependía de la atención y la paciencia. Decidió tomar un desvío por un sendero más estrecho que bordeaba un pequeño bosque de árboles bajos. El suelo estaba cubierto de hojas secas y pequeñas ramas, y el aire olía a tierra húmeda y a hierba recién brotada. Cada paso crujía suavemente, pero la joven se movía con cuidado, asegurándose de no romper el equilibrio natural del lugar. El bosque parecía un mundo aparte, donde la luz del sol se filtraba entre las ramas y creaba sombras que danzaban sobre el suelo. Allí podía sentirse más cerca de la naturaleza, más consciente de los sonidos y los movimientos de todo lo que la rodeaba. En ese momento, escuchó un sonido diferente, algo que no era de animal ni de viento. Era un murmullo, apenas perceptible, que la hizo tensarse ligeramente. Sabía que no estaba sola, aunque no podía ver a nadie todavía. Respiró hondo, recordando las enseñanzas de su madre sobre cómo mantenerse tranquila y pensar antes de actuar.
La paciencia y la observación eran sus mejores herramientas, y no quería dejarse llevar por impulsos que pudieran ponerla en aprietos. Con cuidado, se acercó a un árbol más grande y se apoyó en él, tratando de descubrir la fuente del sonido. Mientras observaba, notó que algunas ramas se movían de manera diferente, como si alguien las hubiera rozado. No había duda, había alguien más cerca. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido, pero mantuvo la calma. La joven decidió no gritar ni correr, en cambio, se agachó ligeramente, moviéndose con sigilo para no ser percibida. Sus ojos buscaban entre los arbustos y los árboles, tratando de identificar a quien estaba allí. A medida que se acercaba, distinguió la figura de un hombre a lo lejos, solo y aparentemente curioso por el paisaje. Su presencia no parecía amenazante, pero la joven no podía estar segura. El hombre parecía un viajero solitario, con ropa sencilla y un sombrero que le protegía del sol. Caminaba despacio, observando el terreno y los alrededores, como si buscara algo específico. La joven se preguntó qué hacía en aquel lugar y por qué no estaba acompañado. Tal vez estaba explorando, tal vez estaba perdido. Su intuición le decía que debía permanecer oculta, al menos por un tiempo, para asegurarse de que no había peligro. Al mismo tiempo, sentía una leve curiosidad por saber quién era y qué buscaba en las llanuras. Decidió avanzar con cuidado, moviéndose entre los arbustos y evitando ser vista. Mientras caminaba, notó que el hombre parecía seguir un patrón, inspeccionando ciertas áreas del terreno, observando plantas y piedras, pero sin interactuar con la joven. Era extraño, parecía más interesado en el entorno que en cualquier otra cosa. La joven pensó en acercarse lo suficiente para poder observar mejor, pero se detuvo. La prudencia le enseñaba que la paciencia a veces ofrecía más respuestas que la acción impulsiva. El aire comenzó a cambiar ligeramente. La brisa que antes traía el aroma de la tierra y las flores ahora tenía un toque diferente, como si anunciara que algo nuevo estaba por suceder. La joven sintió una mezcla de intriga y tensión, consciente de que su día, que había comenzado tranquilo, estaba tomando un giro inesperado. Los animales también parecían percibirlo, los pájaros se movían con cautela y algunos pequeños mamíferos buscaban refugio entre los arbustos. Todo indicaba que la presencia del hombre y la energía del entorno estaban alterando la rutina natural del lugar. Mientras avanzaba, recordó los consejos de su madre sobre cómo leer las señales de la naturaleza. Cada ruido, cada sombra y cada movimiento podía contarle una historia. La joven comenzó a prestar atención a detalles que normalmente habría ignorado, hojas que caían, ramas que crujían, el reflejo del sol en ciertos puntos del terreno. Cada indicio le ofrecía información sobre cómo moverse, sobre qué esperar y sobre cómo mantenerse segura y consciente de su entorno. Aprender a leer esos signos era parte de su vida diaria, y ahora más que nunca era útil. Con cada paso, su confianza crecía. Aprendió a combinar la calma con la observación y a usar su intuición para anticipar lo que podía suceder. El hombre seguía su camino, sin notar su presencia, y la joven comenzó a notar patrones en su comportamiento, miradas hacia ciertos lugares, movimientos medidos y pausados, y una manera de caminar que denotaba experiencia en recorrer terrenos difíciles. Todo esto le permitía hacer suposiciones sobre él sin necesidad de acercarse demasiado. Al acercarse a un claro más amplio, la joven se detuvo y se sentó en una roca, observando al hombre desde la distancia. Podía ver cómo examinaba cuidadosamente el terreno, tomaba notas mentales de lo que encontraba y continuaba su camino con paciencia. La joven se sintió intrigada, parecía una persona que valoraba la atención al detalle y la calma, alguien que no se apresuraba y que respetaba la naturaleza a su manera. Esto le ofreció un pequeño alivio. Tal vez no representaba un peligro inmediato. Mientras la mañana continuaba, la joven reflexionaba sobre la importancia de la atención y la paciencia en la vida cotidiana. Cada acción tenía un propósito, cada decisión podía influir en su bienestar y en el de su familia.
Aprendió que la observación y el respeto eran esenciales, y que la intuición, combinada con la experiencia, podía ayudarla a navegar incluso las situaciones más inciertas. Su mente se mantuvo alerta, pero tranquila, lista para actuar cuando fuera necesario y para aprender de todo lo que la rodeaba. Con el sol ascendiendo y la luz iluminando todo el paisaje, la joven se levantó lentamente y continuó su recorrido. Cada paso era consciente, cada mirada estaba atenta a los detalles, y cada pensamiento estaba centrado en entender su entorno. La presencia del hombre solitario había añadido un nuevo elemento a su día, pero ella sabía que podía manejarlo con calma y prudencia. La combinación de curiosidad, observación y paciencia se convirtió en su guía, recordándole que, en la llanura, la vida estaba llena de sorpresas y aprendizajes. A medida que avanzaba, la joven sentía una mezcla de emoción y concentración. La llanura le enseñaba constantemente sobre el mundo y sobre sí misma, y cada encuentro, cada detalle, le ofrecía la oportunidad de crecer. Sabía que debía mantenerse alerta, pero también disfrutar de la belleza del lugar, de los sonidos, los colores y la sensación de libertad que proporcionaba caminar por su tierra. Cada momento era una lección, y ella estaba dispuesta a aprender todo lo que pudiera. Y así, mientras el hombre continuaba su camino a cierta distancia y la joven se mantenía atenta, la mañana avanzaba llena de luz y posibilidades. La joven comprendió que la vida estaba formada por momentos como aquel, encuentros inesperados, observación consciente y aprendizaje constante. Con cada paso, sentía que su capacidad para comprender el mundo y actuar con prudencia crecía, preparándola para los desafíos y aventuras que aún estaban por venir en las amplias y misteriosas llanuras del oeste. Mientras la joven continuaba su camino por la llanura, el sol ya estaba alto y el calor comenzaba a sentirse sobre su piel. A pesar de la temperatura creciente, ella se mantenía alerta, observando cómo se movían las sombras sobre la tierra y cómo los colores del paisaje cambiaban con la luz. Cada paso que daba era cuidadoso, medido, como si cada movimiento pudiera contar una historia sobre su día y sobre su entorno. La llanura parecía infinita, pero ella conocía sus caminos, sus secretos y los pequeños detalles que marcaban la diferencia entre un recorrido común y uno que requería atención especial. Mientras avanzaba, la joven notó un cambio en el ambiente. Un grupo de aves comenzó a volar en formación, haciendo un ruido suave pero constante que llenaba el aire. Parecía que algo las había hecho moverse, aunque aún no podía identificar qué era. Su intuición le dijo que prestara atención. Los animales siempre percibían cambios que los humanos tardaban en notar, y aprender a leer esos signos era una parte esencial de su vida. La joven se detuvo un momento, observando y escuchando, y pudo distinguir leves movimientos en la hierba más adelante, como si alguien o algo estuviera acercándose. En ese instante, recordó las enseñanzas de su padre sobre la importancia de la paciencia. Él le decía que la rapidez sin reflexión podía traer problemas, mientras que la observación y la espera permitían tomar mejores decisiones. La joven respiró profundamente, tratando de calmar su corazón y enfocarse en los sonidos y señales del entorno. Los arbustos se mecían suavemente, y un pequeño conejo cruzó frente a ella, desapareciendo entre la hierba alta. Era un recordatorio de que la vida seguía su curso, con sus propios ritmos y reglas, y que cada criatura cumplía un papel en el ecosistema de la llanura. Decidió cambiar ligeramente su ruta, moviéndose hacia un terreno más elevado para tener mejor vista de los alrededores. Subió por una pequeña colina cubierta de hierba y piedras, y desde allí pudo observar un amplio panorama. La llanura se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con ondulaciones suaves y parches de vegetación que daban refugio a distintos animales. En la distancia, pudo distinguir la silueta del hombre que había visto antes. Caminaba despacio, examinando el terreno, y parecía concentrado en encontrar algo que, por ahora, permanecía invisible para ella. La joven sintió una mezcla de curiosidad y cautela. Se preguntó qué buscaba aquel hombre, que lo llevaba a recorrer la llanura de esa manera tan meticulosa. No había señales de prisas ni de desorden, todo en sus movimientos indicaba paciencia y observación. Mientras lo estudiaba desde su posición elevada,
La joven comenzó a pensar en la posibilidad de acercarse un poco más, pero decidió esperar. La prudencia le enseñaba que no todos los encuentros debían ser inmediatos, y que el tiempo podía ofrecer respuestas que la precipitación no permitiría descubrir. El aire estaba cargado con el aroma de la hierba seca y de pequeñas flores silvestres que comenzaban a florecer en esa época del año. La joven respiró profundamente, disfrutando del momento mientras mantenía la atención en el hombre a la distancia. Se dio cuenta de que había algo en su comportamiento que transmitía respeto por el entorno, no alteraba el equilibrio de la naturaleza a su alrededor. Esto le proporcionó un leve alivio y una sensación de curiosidad positiva. Tal vez aquel hombre no representaba un peligro, sino que compartía, de algún modo, un interés por la llanura y sus secretos. Mientras reflexionaba, recordó las historias que le contaba su abuela sobre viajes antiguos y encuentros inesperados. Historias en las que la paciencia, la observación y la prudencia permitían descubrir caminos, aprender sobre otros y, a veces, encontrar amistades donde menos se esperaba. La joven sonrió ligeramente, sintiendo que aquel día podría convertirse en una de esas historias. Su mente se llenó de imágenes de viajes largos, ríos que debían cruzarse y noches estrelladas junto al fuego, en las que cada encuentro traía lecciones que quedaban grabadas para siempre. Decidió continuar su descenso por la colina, moviéndose con cuidado entre piedras y arbustos. Cada paso estaba calculado para no hacer ruido y no llamar la atención innecesariamente. Mientras caminaba, pudo notar pequeñas señales en la tierra, huellas de animales recientes, ramas dobladas y marcas en el suelo que indicaban movimientos. Todo esto le servía para construir un mapa mental del lugar y de la actividad que ocurría en él. La observación detallada era una habilidad que había aprendido desde pequeña, y que ahora la ayudaba a comprender mejor la llanura y su flujo natural. Al acercarse a un pequeño claro entre los arbustos, la joven vio que el hombre se había detenido frente a una formación de rocas y parecía examinar algo con atención. Curiosa, se escondió detrás de un árbol cercano para observarlo sin ser vista. Notó que tomaba nota mental de cada detalle, que se detenía a mirar la forma de la hierba y la posición de las piedras. No había prisas en sus movimientos, cada acción estaba medida, cuidadosamente planificada. La joven comprendió que aquel hombre también estaba conectado con el entorno, de una manera diferente a la suya, pero con respeto y cuidado similar. Mientras lo observaba, recordó las conversaciones con sus padres sobre cómo interpretar el comportamiento de los demás. Decían que no todos actuaban por interés propio, algunos simplemente buscaban aprender, explorar o entender. La joven reflexionó sobre la posibilidad de que aquel hombre compartiera un propósito similar, aprender del lugar, comprender la naturaleza y respetar la vida que habitaba la llanura. Esta idea le proporcionó un cierto confort, y su atención se centró en entender sus acciones más que en preocuparse por lo que pudiera ocurrir. El sol estaba en lo alto, y la luz iluminaba cada rincón de la llanura, resaltando los colores cálidos de la tierra, la hierba y las flores. La joven respiró profundamente, disfrutando de la mezcla de aromas y de la sensación del viento que recorría la colina. Sentía que cada elemento de la naturaleza tenía un mensaje y que aquel día estaba lleno de pequeños indicios que ella debía aprender a leer. La experiencia de observar y comprender se convirtió en un juego de paciencia y curiosidad, en el que cada detalle contaba para construir una historia completa del lugar. Decidió acercarse un poco más, manteniéndose oculta entre la vegetación. Cada paso era medido, cada movimiento suave, como si formara parte del paisaje. El hombre seguía concentrado en su exploración, ajeno a su presencia. La joven notó que se movía de manera armoniosa con la naturaleza, no rompía ramas, no alteraba el suelo más de lo necesario, y sus gestos eran precisos. Esto la impresionó, porque le recordaba las enseñanzas de sus ancestros sobre cómo respetar cada forma de vida y cada elemento del entorno. Mientras avanzaba, su mente continuaba reflexionando sobre la relación entre los humanos y la naturaleza. Recordó cómo su comunidad siempre había buscado equilibrio, aprender de la tierra, cuidar de los animales y respetar el agua y las plantas.
Cada acción tenía un efecto, y cada decisión podía influir en la vida de todos los seres que compartían el espacio. La joven comprendió que aquel hombre, sin saberlo, también estaba participando de ese mismo equilibrio, al moverse con respeto y atención. Al llegar a un lugar donde el terreno se abría hacia un valle, la joven se detuvo de nuevo, tomando un momento para observar. Desde allí podía ver claramente al hombre, que parecía haber descubierto algo interesante en el suelo, pero sin alterar nada. La paciencia y la atención que mostraba coincidían con lo que ella había aprendido a valorar. Cada instante, cada acción y cada decisión tenían importancia, y la observación cuidadosa podía ofrecer más conocimiento que la acción apresurada. La joven sintió una conexión silenciosa con él, un entendimiento implícito de que ambos compartían un respeto profundo por la llanura. El día avanzaba, y la temperatura comenzaba a sentirse más intensa. La joven decidió descansar un momento sobre una roca cercana, reflexionando sobre lo que había observado hasta ahora. Sentía curiosidad, admiración y una ligera expectativa sobre cómo se desarrollarían los próximos momentos. La combinación de su experiencia, la observación del hombre y la conexión con el entorno le proporcionaba una sensación de aprendizaje constante, como si cada instante fuera una lección sobre la vida en la llanura y sobre cómo interactuar con ella de manera consciente. Mientras descansaba, escuchó nuevamente los sonidos de los animales, el viento moviendo las hojas y el agua de un arroyo cercano. Todo parecía formar parte de un mismo ritmo, una sinfonía de la naturaleza que conectaba cada elemento del paisaje. La joven comprendió que la paciencia, la observación y la reflexión eran herramientas poderosas, y que podía aprender no solo de la tierra y los animales, sino también de las acciones de quienes compartían el espacio con ella. Cada encuentro, cada detalle y cada decisión se convertían en oportunidades de crecimiento y comprensión. A medida que la tarde se acercaba, la joven se levantó y continuó su camino, moviéndose con cuidado pero con una creciente confianza. La presencia del hombre solitario ya no le provocaba intriga ni alerta extrema, en cambio, le ofrecía una perspectiva de cómo otros podían interactuar con la llanura de manera respetuosa y consciente. Con cada paso, sentía que su habilidad para comprender, adaptarse y aprender se fortalecía, preparándola para enfrentar los momentos que aún estaban por venir. Y para seguir explorando la vasta y misteriosa llanura del oeste, la tarde continuaba su avance, y el sol empezaba a bajar lentamente hacia el horizonte, tiñendo la llanura de tonos dorados y naranjas. La joven caminaba con pasos cuidadosos, sintiendo cómo la luz cambiaba las sombras sobre el terreno y hacía que cada detalle pareciera más definido. Los arbustos, las piedras y la hierba parecían cobrar vida bajo esos rayos suaves, y ella aprovechaba el momento para observar todo con atención. Cada paso que daba le permitía conocer mejor el terreno, anticipar los cambios y adaptarse a ellos con facilidad. Mientras avanzaba, notó que el hombre que había visto antes se había detenido cerca de un pequeño grupo de rocas. Parecía concentrado, moviéndose con lentitud y cuidado, como si estuviera estudiando el lugar sin perturbar nada. La joven se escondió detrás de un arbusto cercano, observando cada uno de sus movimientos. Sentía curiosidad por lo que estaba haciendo, pero también una sensación de respeto, no quería interferir en su espacio ni romper la armonía que él parecía mantener con la naturaleza. La paciencia era su aliada, y sabía que cada instante podía ofrecerle nuevas lecciones. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas y creando un susurro constante que acompañaba sus pensamientos. La joven se permitió respirar profundamente, disfrutando del aire fresco y de la calma que rodeaba la llanura. A pesar de la distancia, podía notar que el hombre parecía consciente de cada sonido, cada sombra y cada movimiento en su entorno. Era evidente que él también valoraba la observación y la atención al detalle, cualidades que ella había aprendido desde pequeña y que le habían enseñado a respetar la vida y a adaptarse a cada situación. Mientras continuaba observando, la joven recordó las enseñanzas de su madre sobre cómo interactuar con los demás sin alterar el equilibrio natural. Cada encuentro podía ser una oportunidad para aprender o para compartir, pero siempre debía hacerse con respeto y cuidado. Pensó que, aunque no conocía al hombre,
había algo en su comportamiento que mostraba consideración y paciencia. Esto le permitió relajarse un poco, aunque seguía manteniendo la atención en cada movimiento y cada señal del entorno. Decidió acercarse un poco más, moviéndose con cautela entre la vegetación baja y las rocas dispersas. Cada paso era silencioso y medido, evitando romper ramas o hacer ruido innecesario. La joven sentía que podía aprender mucho solo observando, comprendiendo cómo se movía, cómo se adaptaba a las irregularidades del terreno y cómo prestaba atención a cada pequeño detalle. Su curiosidad crecía, y con ella, un sentido de admiración por la manera en que aquel hombre se relacionaba con el entorno. Al llegar a un pequeño claro, la joven se detuvo de nuevo, tomando un momento para analizar todo a su alrededor. Desde allí podía ver claramente al hombre, que parecía examinar la formación de piedras y la posición de algunas plantas. Sus movimientos eran precisos, como si estuviera aprendiendo algo sin alterar nada. La joven comprendió que la paciencia y la observación eran habilidades compartidas entre ellos, aunque cada uno las utilizara a su manera. Esta comprensión silenciosa le dio un sentido de conexión, aunque no hubiera palabras entre ellos. Mientras descansaba unos instantes en la roca, la joven reflexionaba sobre cómo cada día estaba lleno de pequeños detalles que podían pasar desapercibidos si no se estaba atento. Las sombras, los sonidos y los cambios en la luz eran señales que hablaban sobre la naturaleza y sobre la vida que la rodeaba. Ella había aprendido a escucharlas y a interpretarlas, y ahora podía ver que el hombre también parecía hacerlo a su manera. Esta coincidencia silenciosa le proporcionó un sentimiento de armonía con el lugar y con la situación. El sol seguía descendiendo, y la temperatura comenzaba a refrescarse ligeramente. La joven decidió moverse un poco más cerca del hombre, sin ser vista, para observar mejor su comportamiento. Notó que él parecía recoger pequeñas piedras o examinar hojas y raíces con atención. Cada movimiento indicaba cuidado y paciencia, como si cada detalle contara para comprender el lugar de manera más profunda. La joven se sintió inspirada por esta manera de interactuar con la naturaleza, y comprendió que podía aprender observando sin necesidad de intervenir. Mientras avanzaba, recordó las historias que le contaba su abuela sobre antiguos exploradores y viajeros que recorrían las llanuras. Historias de personas que caminaban con respeto y atención, aprendiendo de la tierra, de los animales y de los demás. La joven comprendió que aquel hombre solitario compartía, de alguna manera, el mismo espíritu de curiosidad y respeto que aquellos personajes de las historias. Esto le dio una sensación de cercanía, aunque no hubiera palabras ni interacción directa entre ellos. A medida que se acercaba un poco más, pudo notar que el hombre parecía estar buscando algo específico, aunque no alteraba nada a su alrededor. Observaba, estudiaba y aprendía del entorno, como si cada detalle tuviera un significado. La joven se sintió motivada por su comportamiento, la observación consciente y la paciencia podían revelar mucho sobre la vida y sobre el mundo que los rodeaba. Ella misma había practicado estas habilidades durante toda su vida, y ahora veía que eran compartidas por otros, aunque de manera diferente. El aire estaba cargado con los aromas de la tierra húmeda, de la hierba fresca y de pequeñas flores que comenzaban a abrirse con la luz del sol. La joven se permitió disfrutar de la sensación de calma y de conexión con el entorno, mientras mantenía la atención en cada movimiento del hombre. La mezcla de curiosidad, respeto y aprendizaje silencioso creaba un ambiente de tranquilidad que la ayudaba a concentrarse y a reflexionar sobre lo que podía aprender de la situación. Mientras continuaba observando, la joven comenzó a notar detalles sutiles en la manera en que el hombre se movía, cómo ajustaba sus pasos para no hacer ruido, cómo inclinaba ligeramente la cabeza para ver mejor, y cómo parecía analizar cada elemento del entorno. Todo esto le ofrecía lecciones sobre la importancia de la paciencia, la atención y la observación detallada. Comprendió que cada acción tenía un propósito, y que la manera de moverse y de interactuar con el entorno podía enseñar más que las palabras. Decidió moverse un poco más, manteniendo siempre la prudencia. Cada paso era silencioso, cada movimiento calculado para no alterar la armonía del lugar.
La joven se sintió emocionada por la posibilidad de aprender de aquella experiencia, de comprender mejor cómo alguien podía relacionarse con la naturaleza y el entorno de manera respetuosa. La combinación de curiosidad, atención y aprendizaje silencioso hacía que cada instante fuera valioso y significativo. Mientras avanzaba, recordó las enseñanzas de su madre sobre cómo enfrentar situaciones desconocidas con calma y observación. Su madre le decía que no siempre era necesario intervenir para aprender o comprender, a veces, simplemente observar y analizar ofrecía más conocimiento que cualquier acción precipitada. La joven aplicó esta lección mientras seguía al hombre a cierta distancia, notando cómo cada movimiento suyo parecía formar parte de un aprendizaje silencioso y consciente. El sol comenzaba a descender más rápidamente, tiñendo el cielo de tonos rosados y violetas. La luz suave hacía que el paisaje se viera aún más hermoso, y la joven disfrutaba de la sensación de estar presente en ese momento, observando y aprendiendo. Cada sombra, cada aroma y cada sonido eran importantes, y ella estaba decidida a absorberlos todos para entender mejor la vida en la llanura. La combinación de atención, paciencia y curiosidad ofrecía una experiencia completa que enriquecía su conocimiento del mundo. Mientras continuaba siguiendo al hombre a cierta distancia, la joven notó cómo el terreno cambiaba ligeramente, pequeñas pendientes, parches de hierba más alta y áreas rocosas que ofrecían distintos desafíos para caminar. Observó cómo él ajustaba sus pasos para moverse con facilidad, evitando obstáculos y manteniendo un ritmo constante. Este detalle le enseñó que la atención a cada pequeño cambio en el entorno podía hacer la diferencia entre moverse con seguridad y encontrar dificultades innecesarias. Al llegar a un pequeño riachuelo que corría suavemente entre las rocas, la joven decidió detenerse un momento. Podía escuchar el murmullo del agua y sentir la frescura en el aire. El hombre se acercó al mismo riachuelo, pero se mantuvo a cierta distancia, observando el flujo del agua y las pequeñas criaturas que vivían allí. La joven comprendió que la conexión con la naturaleza incluía no solo moverse por el terreno, sino también respetar y aprender de todos los elementos que formaban parte del lugar: agua, tierra, plantas y animales. Mientras descansaba un momento junto al riachuelo, la joven reflexionó sobre la paciencia y la observación compartida entre ella y el hombre. Aunque no se habían comunicado, ambos estaban aprendiendo del entorno y manteniendo un respeto profundo por la vida que los rodeaba. Esta comprensión silenciosa fortaleció su sentido de conexión y la motivó a continuar observando y aprendiendo de cada detalle, consciente de que la experiencia del día le ofrecía lecciones valiosas que recordarían para siempre. La tarde avanzaba y el cielo comenzaba a oscurecer ligeramente, llenándose de colores suaves y cálidos que anunciaban la cercanía del atardecer. La joven decidió seguir su recorrido, moviéndose con cuidado y disfrutando del paisaje mientras observaba al hombre desde una distancia segura. Cada paso, cada mirada y cada sonido se convertían en oportunidades de aprendizaje y reflexión, reforzando su comprensión de la importancia de la paciencia, la observación y el respeto por la vida y la naturaleza. Y así, mientras el sol continuaba su descenso y la llanura se llenaba de sombras alargadas, la joven continuó su camino, consciente de cada detalle, de cada sonido y de cada movimiento a su alrededor. La conexión silenciosa con el hombre, la atención a la naturaleza y el aprendizaje constante la preparaban para los momentos que aún estaban por llegar, enseñándole que la vida en la llanura estaba llena de sorpresas, descubrimientos y lecciones valiosas que se revelaban a quienes sabían observar y escuchar con atención. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos rojizos, naranjas y púrpuras. La llanura se llenaba de sombras alargadas y el aire se volvía más fresco. La joven caminaba lentamente, disfrutando del cambio de luz y del ambiente sereno que se creaba a su alrededor. Cada paso que daba estaba lleno de reflexión, pues el día le había enseñado mucho sobre la observación, la paciencia y la relación con la naturaleza. Se sentía más consciente de cada sonido, cada movimiento y cada detalle del terreno que recorría. A lo lejos, podía ver que el hombre seguía su camino, acercándose a un grupo de árboles pequeños que bordeaban un riachuelo. Aunque no había intercambiado palabras con él,
la joven sentía que había aprendido algo importante al observarlo, la manera en que se movía, la atención que prestaba a los pequeños detalles y el respeto con el que se relacionaba con el entorno le ofrecían lecciones sobre cómo interactuar con la naturaleza y con quienes la habitan. Cada acción del hombre parecía enseñarle algo nuevo, aunque fuera silencioso. La joven decidió acercarse un poco más, moviéndose con cuidado entre arbustos y piedras, siempre manteniendo la distancia suficiente para no ser vista. Su curiosidad no solo la impulsaba a observar, sino también a entender cómo alguien podía recorrer la llanura con tanta precisión y respeto. Cada gesto del hombre, cada mirada y cada pausa que hacía, le parecía una lección silenciosa sobre la paciencia, la concentración y la comprensión del mundo que los rodeaba. Mientras caminaba, recordó las historias que le contaba su abuela sobre los antiguos exploradores y viajeros que habían recorrido la llanura. Historias de personas que habían aprendido a escuchar la tierra, a observar los animales y a respetar la vida que los rodeaba. Comprendió que aquel hombre solitario compartía un espíritu similar, buscaba aprender y comprender, no alterar ni apresurar nada. La joven sintió una conexión silenciosa con él, aunque nunca se hubieran cruzado en palabras. Esa conexión estaba basada en la atención y el respeto compartidos por el entorno. El cielo seguía cambiando de color, y la joven se detuvo un momento para contemplarlo. El reflejo del sol en las pequeñas hojas y en las piedras hacía que todo pareciera brillar suavemente. Podía escuchar el murmullo del riachuelo cercano, el viento moviendo la hierba y el canto de algunos pájaros que regresaban a sus nidos. Todo esto la hacía sentir viva, consciente de que cada instante era valioso y que cada detalle ofrecía la oportunidad de aprender algo nuevo. Su corazón latía con calma, mientras la emoción por lo vivido durante el día le llenaba de gratitud. Mientras avanzaba, notó que el hombre había encontrado un lugar adecuado para descansar. Se sentó sobre una roca plana, observando a su alrededor con atención. La joven decidió hacer lo mismo, aunque a cierta distancia, sentándose sobre una piedra cubierta de musgo. Desde allí podía ver cómo él se movía de manera tranquila, ajustando su postura, observando las sombras, los colores y los sonidos de la llanura. Cada acción parecía reflejar su respeto por el entorno y su deseo de aprender de todo lo que la rodeaba. La joven reflexionó sobre cómo ese día había cambiado su manera de ver la llanura. No solo había aprendido a observar y anticipar los movimientos de los animales, sino también a comprender cómo otros podían interactuar con el entorno de manera consciente y respetuosa. Comprendió que cada persona podía aportar algo al aprendizaje de la vida, incluso sin comunicarse directamente. La experiencia de observar al hombre le ofrecía nuevas perspectivas y le enseñaba que la paciencia y la atención eran herramientas poderosas. El viento comenzó a soplar más suavemente, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda, de las flores silvestres y del agua del riachuelo. La joven cerró los ojos un momento, respirando profundamente y sintiendo la conexión con el entorno. Cada sonido, cada olor y cada sensación formaban parte de un aprendizaje continuo que la ayudaba a comprender mejor la vida en la llanura. Era un recordatorio de que cada instante, por pequeño que pareciera, podía ofrecer valiosas lecciones si se prestaba atención suficiente. Mientras observaba, notó que el hombre comenzó a caminar lentamente hacia el riachuelo, deteniéndose de vez en cuando para examinar piedras y plantas. La joven decidió seguirlo a distancia, manteniendo siempre la prudencia y la discreción. Cada movimiento suyo estaba lleno de intención y cuidado, y ella sentía que podía aprender observando cómo él se adaptaba a los cambios del terreno, cómo prestaba atención a los detalles y cómo se movía con armonía con la naturaleza. Todo parecía formar parte de un aprendizaje silencioso y profundo. El sol seguía bajando, y el cielo se llenaba de colores cálidos y suaves. La joven respiraba con calma, disfrutando del momento y de la sensación de estar presente en el lugar. Cada sonido, cada movimiento y cada sombra le ofrecían información sobre el entorno, y ella aprendía a interpretarlos con atención y paciencia. Comprendió que la observación consciente no solo permitía aprender sobre el mundo, sino también sobre uno mismo, sobre la capacidad de adaptarse, reflexionar y actuar con cuidado.
mientras avanzaba por el terreno cercano al riachuelo, la joven vio cómo el hombre parecía notar algo interesante en las piedras del agua. Se inclinó ligeramente, observando con atención, sin alterar el equilibrio del lugar. La joven comprendió que la observación activa y respetuosa podía revelar detalles que no se percibían a simple vista. Cada movimiento del hombre le enseñaba a concentrarse, a ser consciente de cada paso y a valorar la importancia de cada pequeño detalle que formaba parte del entorno. El cielo continuaba transformándose en tonos rosados y violetas, y la joven se sintió inspirada por la belleza del momento. La llanura parecía viva, con cada sombra, cada sonido y cada olor contribuyendo a una experiencia sensorial completa. Ella respiraba profundamente, absorbiendo cada detalle y reflexionando sobre lo aprendido durante el día. La conexión con la naturaleza y con el hombre que había observado silenciosamente le ofrecía una sensación de armonía y entendimiento que nunca había experimentado de manera tan intensa. Decidió acercarse un poco más, moviéndose con cuidado entre las piedras y arbustos. Cada paso estaba calculado para no alterar nada, para mantener la tranquilidad del lugar y para seguir aprendiendo a través de la observación. La joven sentía que estaba entendiendo algo importante, que la paciencia, la atención y el respeto no solo ayudaban a moverse con seguridad, sino que también permitían comprender mejor la vida, las personas y el entorno que los rodeaba. Mientras se acercaba, recordó las enseñanzas de su madre y su abuela sobre cómo enfrentar situaciones desconocidas. Decían que cada encuentro, cada observación y cada experiencia tenía un valor, y que aprender a interpretarlas con atención ofrecía más conocimiento que cualquier acción apresurada. La joven aplicó esta lección mientras caminaba, observando cada gesto, cada movimiento y cada detalle del hombre y del entorno. Cada instante parecía ofrecer una nueva lección, silenciosa pero profunda. El hombre finalmente se levantó y comenzó a caminar lentamente a lo largo del riachuelo, observando la forma en que el agua fluía entre las piedras y cómo las plantas se movían con la corriente. La joven decidió seguirlo a una distancia prudente, disfrutando de la sensación de aprender a través de la observación. Cada gesto suyo reflejaba respeto, concentración y aprendizaje, y ella comprendió que ese tipo de interacción silenciosa podía enseñar más que cualquier conversación. La conexión entre ellos era invisible, pero poderosa, basada en la atención y la comprensión mutua del entorno. A medida que el sol desaparecía detrás de las colinas, el cielo se volvió más oscuro, con tonos púrpuras y azul profundo. La joven respiraba con calma, sintiendo la tranquilidad de la tarde y la satisfacción de haber aprendido tanto a través de la observación. Comprendió que la paciencia y el respeto eran esenciales para vivir en armonía con la naturaleza y con los demás, y que cada experiencia, por pequeña que pareciera, podía ofrecer enseñanzas valiosas si se prestaba atención suficiente. Mientras la noche comenzaba a caer, la joven decidió descansar junto a una roca cerca del riachuelo, disfrutando del sonido del agua y del murmullo del viento entre los árboles. El hombre se encontraba a cierta distancia, observando el entorno con la misma atención y calma que ella había notado durante todo el día. La joven se sintió conectada con él de una manera silenciosa, compartiendo una experiencia de aprendizaje, observación y respeto que no requería palabras. Cada instante de ese día quedaría grabado en su memoria como una lección sobre la vida, la paciencia y la armonía con el mundo que la rodeaba. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, la joven reflexionó sobre todo lo que había aprendido, sobre la naturaleza, sobre la paciencia, sobre la observación y sobre cómo cada persona podía aportar algo a la comprensión del mundo. Comprendió que la vida en la llanura estaba llena de lecciones, de detalles que podían pasar desapercibidos y de oportunidades para aprender y crecer. Cada experiencia, cada encuentro y cada instante ofrecía la posibilidad de comprender mejor la vida y el entorno. Finalmente, mientras la luna comenzaba a iluminar suavemente la llanura, la joven se levantó, respiró profundamente y continuó su camino con calma y atención. Había aprendido que la paciencia, la observación y el respeto podían enseñar más que cualquier acción precipitada, y que cada encuentro, incluso sin palabras, podía ofrecer una comprensión profunda del mundo y de quienes lo habitan.
con cada paso, se sentía más preparada para enfrentar los desafíos y para apreciar las maravillas de la vida en la vasta y hermosa llanura del oeste.